Hola, muy buenos días y bienvenidos al Ateneo Semanal del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Británico de Buenos Aires. Mi nombre es Gonzalo Quiroga, soy médico residente de tercer año del servicio y en el día de hoy, en conjunto al equipo de artroscopía, pasaremos a presentar la temática del Ateneo de la fecha, que es el transporte osteocondral autólogo en defectos osteocondrales de rodilla. Como objetivos de la presentación serán definir la patología, conocer la epidemiología de la misma, al igual que la presentación clínica. La idea sería diagramar un algoritmo terapéutico y mencionar una actualización de los tratamientos disponibles a la fecha. Para comenzar, definiremos a los defectos osteocondrales como lesiones delimitadas al cartílago articular, pudiendo llegar al hueso subcondral rodeadas de tejido sano. Comenzaremos hablando del cartílago que tapiza la articulación de la rodilla. El mismo se encuentra formado por cartílago hialino, el cual es uno de los 3 subtipos de cartílagos que se distribuyen en el cuerpo humano, además del cartílago elástico y del cartílago fibroso. Toma su nombre del latín hialus, que significa vidrio por su aspecto macroscópico, y va a cumplir la función, como bien se ve en la diapositiva, de sostén y de deslizamiento. Va a estar conformado en un 5% de células especializadas denominadas condrocitos y un 95% restante de una matriz formada principalmente por colágeno tipo 2. Esta escasa relación entre células le va a proporcionar a este tejido una tasa de reparación muy baja. Además, es un tejido avascular, por lo que se va a nutrir por inhibición del tejido sinovial que lo rodea. Dentro de la epidemiología de las lesiones condrales se sabe que la incidencia no se encuentra bien definida debido a la gran cantidad de pacientes que cursan esta patología de forma asintomática. Se estima que va a representar entre un 5 y 10% de pacientes jóvenes activos con antecedentes de traumatismo previo, y si bien en la literatura no existe una epidemiología clara y hay una gran variabilidad de resultados, existen trabajos que van a reportar hasta un 63% de patología en aquellos pacientes que se someten a una cirugía artroscópica. Si bien la mayoría de los casos cursan de forma asintomática, como mencioné previamente, los síntomas que van a predominar en caso de estar presentes van a ser el dolor, la inflamación y el bloqueo articular. Para comenzar la metodología diagnóstica se debe realizar una anamnesis completa. La misma debe indagar el mecanismo de lesión que provocó la sintomatología, los síntomas clínicos de cada paciente en particular y la presencia o no de un antecedente traumático previo. Como segundo paso se caracterizará la lesión. Para eso es de suma importancia la ayuda de los exámenes complementarios. Se debe comenzar con radiografías simples, frente y perfil de rodilla, donde se puede observar, en caso de estar presentes, las lesiones sugestivas de la patología, como se puede ver en pantalla, marcado con las flechas en negro, y el axial de rótula nos va a permitir evaluar la congruencia articular de la articulación patelo-femoral. Las radiografías con apoyo monopodálico nos van a sensibilizar el método de estudio. Adicionalmente, se puede solicitar un escanograma para determinar el eje tanto anatómico como mecánico del paciente. Esto puede resultar de suma importancia a la hora de determinar un tratamiento eventual tratándose de una articulación de carga. Como otro examen complementario tenemos la resonancia magnética nuclear, la cual nos va a permitir evaluar comorbilidades ya presentes en la rodilla, dentro de las cuales tenemos secuelas de cirugías previas, inestabilidad articular, lesión meniscal o algún tipo de deseje. Es de suma importancia detectarlas a tiempo debido a que el tratamiento del defecto condral sin considerar estos factores puede llevar a unos resultados negativos en el tratamiento, y esto se va a corregir realizando tratamientos adyuvantes tales como osteotomías, meniscectomías o suturas meniscales o plásticas ligamentarias en caso de ser necesario. Se sabe que la resonancia es el estándar dorado en el diagnóstico de la lesión del cartílago articular. Se va a solicitar cuando se sospecha la patología intraarticular, aún con la radiografía que nos dio previamente normal. La resonancia va a presentar una limitación, la cual es poco precisa para determinar la extensión de la lesión. Para realizar una evaluación integral de la lesión se deberá realizar una visualización artroscópica directa de la misma. Esto nos va a permitir evaluar no solo la lesión, sino también el estado ligamentario y meniscal del paciente, como mencionamos previamente. En base a la visualización directa se formularon diferentes clasificaciones a lo largo del tiempo. Es fundamental comprender que es el determinante para la hora de definir el tratamiento.
Las diferentes clasificaciones se basan en determinar el tamaño y profundidad de la lesión. No se debe dejar de poner en la balanza las comorbilidades que habíamos mencionado previamente, también la zona donde puede estar el defecto, siendo la zona de carga las que van a tener peor pronóstico, y la demanda del paciente. Dentro de las tres opciones terapéuticas tendremos tres técnicas diferentes. Las técnicas reparativas van a intentar reparar el cartílago articular dañado, formando un pseudocartílago. Las técnicas reconstructivas, las cuales nos enfocaremos en el día de hoy, se van a basar básicamente en intentar rellenar el defecto con tejido, que puede ser autólogo o aloinjerto. Por último, mencionaremos las técnicas regenerativas que van a intentar desarrollar cartílago de novo. Para comenzar el algoritmo terapéutico debemos dividir los defectos osteocondrales en dos grandes grupos. Aquellos que se van a presentar a nivel del cóndilo femoral por un lado y aquellos que van a comprometer la articulación patelofemoral por el otro. Se debe evaluar el tamaño de la lesión y se realiza una diferenciación entre aquellas lesiones menores a 2 o 3 centímetros y aquellas que van a superar el tamaño. El algoritmo también incluye la demanda funcional del paciente y la edad del mismo. Y en base a esto, en base a qué grupo pertenece nuestro paciente en particular, el algoritmo va a proponer diferentes tipos de tratamiento con diferentes niveles de evidencia disponibles. La utilización de trasplante osteocondral autólogo se sugiere en aquellos pacientes con lesiones a nivel del cóndilo femoral menor a 2 o 3 centímetros de alta y baja demanda, y va a incluir además aquellos pacientes que presentan lesiones a nivel de la articulación patelofemoral con lesiones menores a 2 o 3 centímetros en pacientes jóvenes de alta demanda. A modo de resumen, se debe conocer que a medida que el tamaño de la lesión y profundidad de la misma aumenta, el tratamiento puede ir desde microfracturas hasta directamente la prótesis articular. Nuestro tratamiento del día de la fecha se denomina también mosaicoplastía, haciendo alusión al encastrado de mosaicos para cubrir una superficie. Dentro de las técnicas reparativas se encuentra la técnica de las microfracturas. La misma tiene como principio general generar una perforación del hueso subcondral, provocando un sangrado y una migración de las células mesenquimales. Este sangrado va a formar un coágulo que luego va a ir madurando formando un pseudocartílago denominado fibrocartílago. En estas imágenes se puede apreciar el paso a paso de izquierda a derecha de la pantalla de cómo es la técnica, evidenciándose en un último momento el sangrado que provocan las microfracturas. Y este es el resultado final luego de varios meses de maduración del fibrocartílago. Actualmente se sabe que este procedimiento se encuentra biomecánicamente limitado debido a que el tejido formado se compone principalmente de cartílago tipo 1, siendo este de menor calidad. Pasando a las técnicas reconstructivas, tendremos el trasplante osteocondral autólogo o mosaicoplastía, como mencionamos previamente, el cual es el tema del día de la fecha. Además nombraremos el trasplante de injerto fresco y los injertos sintéticos. Para comenzar a describir el trasplante osteocondral autólogo, se debe mencionar que se basa principalmente en la transferencia de uno o más injertos osteocondrales de una zona dadora, la cual es una zona que no presenta carga, a una zona receptora, que es la zona donde está el defecto que queremos ir a cubrir. La técnica se puede realizar vía artroscópica, visualizando en primera instancia el defecto, como se puede ver en pantalla, cosechando el mismo de la zona dadora y aplicándolo en la zona del defecto. Para esto debe tener como resultado una superficie con una congruencia articular, una congruencia del cartílago aceptable. También se puede aplicar la técnica realizando una mini artrotomía para la cosecha y la aplicación del injerto previa vista artroscópica, obteniendo como resultado final un cartílago congruente nuevamente. Como positivo de la técnica se debe recalcar que implanta cartílago hialino propiamente dicho, y es biomecánicamente aceptable. Presenta una alta sobrevida del injerto. Como dato negativo se debe recalcar que es una técnica más demandante que la microfractura y se encuentra limitada a la disponibilidad del injerto. Como complicaciones de la técnica se describe la hemartrosis posoperatoria, el injerto sobrelevado, como se puede observar en pantalla, el injerto hundido y la morbilidad de la zona donante, si bien es muy bajo el porcentaje. Otra técnica reconstructiva que mencionaremos brevemente es la aplicación de aloinjerto fresco para suplir el defecto.
Se puede observar su utilización en estas imágenes en defectos condrales de tamaño considerable. Presenta como principal limitación que requiere medios de conservación específicos y no se encuentra disponible en todos los centros asistenciales. La última de las técnicas reconstructivas que mencionaremos son los injertos sintéticos, que van a intentar emular diferentes interfaces del taco del cartílago. Esta es una técnica en desarrollo en la actualidad. El último grupo terapéutico a mencionar son las técnicas regenerativas, dentro de las cuales se destaca el cultivo de condrocitos autólogos. Este procedimiento principalmente se basa en la toma de condrocitos del propio paciente en una primera cirugía. Los mismos se van a llevar a un medio específico donde se van a cultivar y, en caso de ser necesario, se aplicarán en conjunto a una membrana en algún defecto osteocondral en caso de estar presente eventualmente. Se fueron desarrollando a lo largo del tiempo diferentes medios de implantación, lo cual determinó diferentes generaciones de evolución del tratamiento, desde aquellos implantados en el periósteo hasta aquellos que fueron implantados en matrices específicas. Bueno, como dato positivo, esta técnica tiene que forma neotejido sin actividad inmunológica, por eso un tejido que se sacó del mismo paciente. El cartílago tiene un alto contenido de colágeno tipo 2, que es muy similar al nativo y biomecánicamente aceptable. La contra de este procedimiento es que requiere 2 cirugías como mínimo. La maduración biomecánica tarda hasta un máximo de 21 meses y presenta un costo elevado rondando los $14.000 en Estados Unidos. Bueno, como actualización del tema presentaremos este artículo del año 2017. Es un artículo que compara 294 casos, principalmente 148 con trasplante osteocondral autólogo y 146 con microfracturas. Se llevó a cabo con lesiones entre 1 y 4 centímetros. Vio como seguimiento a 3 y 10 años que el trasplante osteocondral autólogo tuvo mejores resultados que las microfracturas, tanto en el retorno deportivo como la tasa de falla. Este es otro artículo, también publicado en el año 2020, que también comparó microfracturas versus trasplante osteocondral autólogo y vio a lo largo del tiempo cómo la tasa de sobrevida del injerto en la microfractura desciende de forma abrupta, mientras que en el trasplante osteocondral autólogo se mantiene estable a mediano y largo plazo, sabiendo que tiene peor resultado a largo plazo las microfracturas. Bueno, este otro artículo del año 2016 comparó todas las técnicas en pacientes de una edad entre 14 y 39 años y tomó lesiones que iban desde 1 centímetro hasta 6 centímetros de tamaño. Este trabajo comparó tasa de reoperación, tipo de cartílago obtenido con la técnica y los resultados funcionales. En cuanto a la tasa de reoperación, evaluó los resultados a los 2, 5 y 10 años. A los 2 años, todos los procedimientos tenían similar tasa de reoperación. A los 5 años, la mosaicoplastía y el cultivo de condrocitos a partir de la segunda generación tenía una menor tasa de reoperación, mientras que las microfracturas y los condrocitos de primera generación se reoperaban más. A los 10 años, la microfractura tenía una elevada tasa de reoperación, mientras que la mosaicoplastía y los condrocitos a partir de segunda generación, una baja tasa. El tipo de cartílago obtenido, el fibrocartílago, como habíamos visto en las microfracturas y también en el cultivo de condrocitos de primera generación, y el cartílago hialino, como vimos en la mosaicoplastía, que es nuestra técnica de la fecha, y los cultivos de condrocitos a partir de segunda generación. Como resultados funcionales, vieron que a corto plazo no se presentaban diferencias significativas, pero a mediano y largo plazo la información en la bibliografía se encontraba de forma incongruente. La evidencia actual compara las técnicas reconstructivas con las técnicas reparativas. Las técnicas reconstructivas tienen un menor costo y una fácil aplicabilidad, pero, como vimos previamente, se describe un resultado no muy aceptable a corto y mediano plazo. Las técnicas reparativas, histológicamente y biomecánicamente son mejores, tienen una tasa de reoperación a largo plazo mucho mejor que las técnicas reconstructivas, pero es técnicamente la más demandante y puede requerir mínimo 2 o más intervenciones y eventualmente requerir un mayor costo por parte del paciente y del sistema de salud. Para comenzar la presentación de los casos clínicos, presentaremos el primer caso. Es un paciente de sexo masculino de 34 años de edad, sin antecedentes clínicos de relevancia. Como antecedentes traumatológicos,
presentó un trauma indirecto en valgo forzado en agosto del 2015, esto mientras andaba en patineta, en el cual se trató con inmovilización durante una semana, pero el paciente persistió con un dolor a la flexión de 30 grados con carga y asociado bloqueo articular. Esta es la resonancia que presentó en el año 2015, donde se puede observar el defecto osteocondral a nivel del cóndilo femoral, y 3 semanas posterior al trauma se realiza en Ecuador un tratamiento con microfracturas, como se puede observar en pantalla el defecto osteocondral que presentaba en la visualización artroscópica. El paciente acude a nuestro centro en diciembre del 2020 por una gonalgia izquierda, nuevamente posterior a andar en patineta. Se solicitaron las radiografías donde no se observa lesión ósea aparente, y ante la sospecha de patología se solicitó una resonancia donde se puede observar el defecto osteocondral, marcado con el círculo amarillo. En el corte axial de resonancia también se puede observar el tamaño del defecto, por lo que al paciente se le propone cirugía. Dentro de la articulación se pudo visualizar de forma directa el fibrocartílago secuelar del tratamiento de microfracturas, evidenciándose la gran diferencia en cuanto al cartílago hialino nativo y el fibrocartílago de peor calidad. Al paciente se le realizó el trasplante osteocondral autólogo el 18 del 8 del presente año, donde se puede observar mediante una mini artrotomía cómo se realizó la cosecha del injerto y la aplicación del mismo, logrando una congruencia articular en la superficie articular de la rodilla. Esta es la foto de la incisión realizada, y este es el resultado clínico del paciente en la actualidad. El paciente no presenta bloqueos y no presenta dolor. Rehabilitó con descarga del miembro durante 6 semanas y posterior al mismo empezó con carga parcial. El caso número 2 hace referencia a un paciente de 43 años de edad, de sexo masculino, operario de fábrica, que realizaba como deportes fútbol y rugby. Como antecedentes personales tenía una meniscectomía interna parcial de la rodilla izquierda. Esto fue en la clínica Quilmes en el año 2010. Consultó a nuestro centro por una gonalgia izquierda de 1 año de evolución posterior a un trauma en un partido de rugby. Se le solicitaron las radiografías donde se puede observar un genu varo artrósico, y se le solicitó un escanograma para la medición del eje mecánico, donde nos dio unos 10 grados de varo. Se le solicita la resonancia, donde además del compromiso del compartimento interno, se puede observar la lesión osteocondral a nivel del cóndilo femoral externo, también evidenciable en el corte axial, evidenciándose el tamaño del mismo. Al paciente se le propuso un tratamiento adyuvante, se le realizó un trasplante osteocondral autólogo más una osteotomía valguizante para corregir el eje mecánico que presentaba previamente. Estas son las radiografías del posoperatorio inmediato. Este es el escanograma posoperatorio luego de la corrección con una placa de 10 milímetros. Esta es la resonancia, donde se puede ver la cicatriz quirúrgica del injerto osteocondral 5 meses posterior a la intervención. Y estas son las radiografías del paciente al año y 10 meses posoperatorio. Esta es la clínica del paciente en la actualidad, el cual se encuentra realizando las actividades de la vida cotidiana. Como conclusiones, debemos tener en cuenta evaluar de forma integral al paciente. No todos los pacientes se van a tratar de la misma manera. Tenemos que conocer los determinantes para la toma de decisión y saber que no existe una técnica ideal, y el cirujano y el ortopedista debe estar formado en cada una de las técnicas para poderlas implementar siempre y cuando sea necesario, y saber que las opciones terapéuticas están en completo desarrollo de forma continua. Bueno, desde ya muchas gracias